El sistema de justicia en la República Dominicana está hecho para favorecer todo el tiempo a las aseguradoras en materia de accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque tienen los transportistas ahí dentro y hacen lo que ellos quieran, y por eso tenemos una ley que no nos protege. La persona que causa el accidente tiene la responsabilidad de llamar, en este caso en República Dominicana, al 911, de acercarse a la policía. ¿De llamar solamente? De socorrer, o sea, si tiene la posibilidad de hacerlo. Hoy está Maribel Reyes y Kelvin Herrera, ambos abogados con experiencia en la rama de derechos fundamentales sobre todo, pero hoy vamos a hablar de un fenómeno que afecta y tiene la República Dominicana en colores rojos en el mundo, que es el tema de los accidentes y la ley de tránsito, que ha causado ha llevado mucho luto. Más de 4,000 muertes produce los accidentes de tránsito anualmente en la República Dominicana, y eso sin contar la gente que queda discapacitada, lesionada, y súmele a eso todo el dinero que se gasta desde el Estado Dominicano para atender a los accidentados, que hay que decir. Y súmale a eso la violencia en el tránsito. También violencia en el tránsito, pero el bolsillo. El bolsillo. Todos los hospitales traumatológicos son del Estado Dominicano. Y además, no hay un hospital traumatológico del sector privado. Pero además, así que todos esos cuartos para atender a la gente accidentada sale de usted y de mí. Pero además, el sistema de justicia, oiga lo que le voy a decir, y oígalo el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Vino a hablar no, de pero eso. sí, pero es el preámbulo. Y óigalo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que a lo mejor no lo sabe o no se ha dado cuenta. El sistema de justicia en la República Dominicana está hecho para favorecer todo el tiempo a las aseguradoras en materia de accidentes de tránsito. Pero ¿y por qué tú tienes que llamar a la Suprema Corte de Justicia? Porque son ellos los responsables. No, tú tienes que llamar al Congreso. No el Congreso. No. El sistema de justicia está preparado para eso. El sistema de justicia. A usted lo chocan. Hace lo que dice la ley. Mira, a ti te chocan. ¿Quiénes hacen las leyes? Vete al origen. Mira, a ti te chocan. El congresista. Oye, a ti te chocan. No venga a buscar por la tangente ni la Suprema Corte de Justicia ni las aseguradoras. Oye, tienen chocan, responsabilidad en ello. Te chocan. No. Oye, te chocan tu vehículo, Alexis. El que no ha querido sancionar. ¿Por qué? Porque tiene los transportistas ahí dentro y hacen lo que ellos quieran, y por eso tenemos una ley que no nos protege. Te chocan, Alexis, te desbaratan tu vehículo, y el único argumento de la aseguradora para no darte la cobertura completa de todos los daños es, no, vete a juicio y dura 2 años ahí. No. Es lo único que tienen como elemento para regatearte, repararte tu carro. Por eso Pero vamos a hablar con los abogados. A Maribel y a Kelvin, para que hablemos no se metan en eso, es una posición mía. El origen. Buenos días a ambos. Muy buenos días, Albanelli. Muy buenos días, Wilkin. Aquí estoy feliz, enterado, aunque yo sea muy del plato. No, pero del medio picapollo del día. Y muy buenos días, Kelvin Herrera, un compañero de los tribunales, y también compartimos juntos en el Tribunal Constitucional. Tuve el honor de compartir con él en mis 10 años, y él estuvo allá, y de verdad que bienvenido. Mira, pero fue que se fueron. Pero eso como 10 años, pues eso es jovencito. Ambos se ven jovencitos. Después de Milton se fue todo el mundo. Lo que pasa es que Don Milton tenía un grupito ahí de muchachitos que fue formándolo. Excelente. Y entonces ya se sentían, bueno, ya esta gente no nos va a dar más, nos fuimos. No, el dinero, señores, montaña. No, el dinero no, es un tema hay que salir a aportar a la República Dominicana. Dominicana. Exacto. De mentorías también, yo creo mucho en eso, y Don Milton es un excelente mentor. Totalmente. Sí. Bueno, dentro de esos aportes, en primer lugar, gracias por la invitación. Dentro de esos aportes que nosotros hemos salido, como lo han dicho, a hacer, es precisamente la de la revisión de la ley de tránsito, porque la ley de tránsito es una ley buena desde muchos aspectos, pero necesita oportunidades de mejora, tanto que implican su modificación como en la aplicación de la misma. Esa es la ley del 2017. La ley de 2017, la 63-2017, que está complementada por una serie de reglamentos, algunos de los cuales ya han sido dictados, pero ninguno puesta totalmente en vigencia, como por ejemplo la licencia basada en puntos o lo que tiene que ver con la inspección técnica vehicular. Cuando tú revisas, si nada más hablamos de eso y nunca cuando tú revisas la ley, le revisas los de reglamento, tú te das cuenta que el sistema de seguridad vial está orientado a un sistema de recaudación y no a un sistema de evitar los accidentes de tránsito. Por ejemplo, el tema de la licencia es muy flexible, la obtención de una licencia de conducir, y de manera muy particular lo que tienen que ver con los motorizados.
Entonces, si tú te enfocas en la recaudación, tú vas a tener un problema. Lo mismo pasa con las multas. Hay multas que son exorbitantes, que realmente la capacidad de las personas no lo pueden pagar. Pero yo prefiero, en vez de multa, un sistema basado en puntos donde yo te diga, tú tienes una infracción por una imprudencia, por exceso de velocidad, te voy a poner un punto. Si en los próximos 15 días o 30 días tú vas a hacer un curso de actualización de manera general y de manera muy particular con relación a la infracción que yo te puse, yo prefiero cambiar eso por poner una multa de 2 o 3 salarios mínimos a una persona que no lo puede pagar, que es prácticamente condenarlo a que no pueda conducir. Entonces creo que tenemos que ser estratégicos, creo que tenemos que ser creativos y hay muchas ideas. Lo lamentable es que las autoridades no ponen... ¿Y eso se resuelve modificando la ley o No, aprobando los aplicando reglamentos? Muchas se resuelven aplicando la ley y los reglamentos, pero hay algunas oportunidades de mejora que necesitan modificación de la ley. Y le pongo este ejemplo. La ley establece la posibilidad de hacer pruebas de alcoholimetría y pruebas de toxicología para identificar la presencia de alcohol o la presencia de droga en la sangre, que es uno de los factores preponderantes a la hora de determinar la causa de un accidente de tránsito en particular. Entonces, ¿cómo se hace eso? Que las personas, la Autoridad Metropolitana de Transporte puede, a requerimiento, solicitar... La DGCET ahora. La DGCET puede solicitar hacer una prueba, pero si la persona se rehúsa, ahí quedó todo. Solamente se consta que se rehusó. En otros países esto es obligatorio. Eso quiere decir que a requerimiento de una autoridad, si tú tienes una licencia, si tú estás conduciendo, esa autoridad te puede solicitar hacerte una prueba y si tú desacatas esa solicitud, entonces tú te arriesgas a cumplir una pena de 1 año de prisión y además 4 años suspendida la licencia. Y esto ha sido evaluado por diferentes tribunales internacionales y no hay ningún problema de lo que tiene que ver con violación a derechos fundamentales. Sin embargo, Kelvin, hay casos en los que se ha hecho el procedimiento. Por ejemplo, en el caso del accidente de Bávaro, que murieron 5 turistas, no sé si tú lo recuerdas, se determinó que el conductor estaba bajo los efectos de la cocaína. Y sin embargo, la ley lo que establece son 3 años de prisión cuando murieron tantas personas, una irresponsabilidad bajo los efectos de la droga conduciendo un servicio público y un servicio público a extranjeros. O sea, también tendríamos nosotros que revisar las penas que están contenidas en esta ley de tránsito. Sí, total y absolutamente. En un accidente de tránsito no puede ser posible que nosotros entendamos que todo eso, todo ese comportamiento excesivo, extremo que nosotros hemos visto de personas que chocan y huyen o personas que tienen a su cargo transportar muchos pasajeros o muchos niños, no puede ser que sea lo mismo un accidente que una conducta como por ejemplo conducir a exceso de velocidad, descuidado, con el teléfono en la mano, haciendo selfie en una llamada, bebiendo romo sin el cinturón, haciendo coro con la gente que está ahí en una chercha. O sea, cuando tú estás al frente al volante es una cosa seria. A veces nosotros entendemos que estar frente al volante es una cosa de todos los días, pero estar frente al volante es una cosa muy seria. En ese sentido, nosotros entendemos que ciertamente hay que aumentar las penas para cuando el accidente de tránsito incurre en situaciones como exceso de velocidad, que es lo que genera mayor... cuando tú andas a exceso de velocidad, tú lo que estás haciendo es que te estás desprendiendo de la maniobra de evitar un accidente. El margen de error es muy mínimo. Porque la capacidad de respuesta de un conductor está estudiado desde 1 segundo. Entonces, si tú vas a cierta velocidad, tu capacidad de evitabilidad se va a reducir. Entonces, cuando se vaya a determinar los factores que ocasionaron ese accidente de tránsito, lo más seguro es que se va a descantar por el exceso de velocidad, en ese caso particular por la presencia de las drogas, entre otros elementos. Hay un problema cultural. Resaltar esa partecita, que es que la mayoría de los accidentes de tránsito, casi un 90%, lo que incurre es el factor humano. Luego, el otro porcentaje se lo dividen entre 2 situaciones, que es las condiciones del vehículo y un tercero que pudiera ser la situación de la vía. Exacto. Hay un tema cultural en el tránsito y es que ocurre un accidente y la gente agrede al que considera que tuvo la culpa, no necesariamente fue el que tuvo la culpa. Y la gente ha optado
por no socorrer a la persona más afectada, sino que trata de huir para salvarse a sí mismo, que quizás no ocurra en otras culturas, pero nuestra realidad es así. ¿Qué debe hacerse en términos legales en ese sentido? Bueno, en ese sentido también la ley, aunque contempla el tema de que cuando hay un accidente de tránsito, la persona que causa el accidente tiene la responsabilidad de llamar, en este caso en República Dominicana, al 911, de acercarse a la policía. ¿De llamar solamente? Y de socorrer, o sea, si tiene la posibilidad de hacerlo, porque también un accidente tú tienes que ver cómo quedó, o sea, son dos personas que posiblemente hubo un choque, también tú puedes haber quedado afectado y no tienes la capacidad de socorrer a esa persona, pero tal vez sí tienes la capacidad de tomar un teléfono y hacer una llamada o pedir auxilio de manera general. Sin embargo, en República Dominicana la ley no prevé el hecho de que cuando una persona causa un accidente y huye de la escena del accidente, tenga una pena adicional. O sea, lo que en Estados Unidos lo tenemos como el hit and run, que si tú te vas, tú tienes una pena adicional por el hecho de tú haber dejado una persona afectada. En este caso, simplemente volvemos a que tenemos una pena máxima. Pero es un agravante. Es un agravante, pero un agravante y punto, que simplemente te ponen unos salarios extra. O sea, volvemos al tema de que la ley se enfoca mucho en la recaudación y no en el régimen de consecuencias. O sea, ¿cuál sería la consecuencia de una persona que dejó en un accidente a otra persona que ni siquiera se sabe qué condición está y usted simplemente huye de la escena del crimen, aunque sea para la condición de que dice Wilkin, de me voy para ponerme yo, o sea, intentar estar seguro, porque posiblemente me vengan a agredir, pero tú podías haber llamado a las autoridades competentes para poder socorrer a una persona, porque es una vida lo que tenemos ahí, o sea, es una vida que se está poniendo en riesgo. Sí. Y una vida que no solamente es la vida de ese, hay muchos daños colaterales, o sea, la familia queda afectada cuando hay un accidente de tránsito. Y lo hemos visto recientemente en todos los casos que son el mínimo, o sea, los casos que tenemos ahora mismo en los medios de comunicación son el mínimo, pero no es el máximo de las vidas que quedan afectadas y de las familias que posiblemente quedan sin un padre de familia, que es el cabeza de ahí, o sea, entonces... porque hemos visto situaciones en que te queman el vehículo, la persona tiene que... Le entran a palo, le dan golpes, y los motoristas, o sea, de todo. Si tú le das a un motorista, los motoristas sin saber qué pasó, te rodean y te linchan. Ha pasado, o sea, hay muchos casos famosos donde venía un grupo de motoristas porque hubo un accidente, y sé que las personas tienen miedo a eso, pero yo creo que tenemos un sistema que funciona, o sea, si llamamos al 911, usted va a tener una respuesta. Si usted se acerca a una autoridad, o sea, si usted dice, bueno, está bien, el accidente fue a 100 metros, intento buscar un lugar donde haya un destacamento de policía, informo, no creo que vayan a hacerle daño, o sea, creo que es una responsabilidad incluso humana de usted intentar ayudar a una víctima. ¿Esta ley de tránsito, la 6317, es realmente buena o es una ley que dista mucho de ser buena o le faltan algunos ajustes en la práctica? Porque yo siento que la ley me dijo muchas cosas en términos teóricos, pero me dejó a la autoridad haciendo lo mismo. O sea, yo no siento que... Bueno, de hecho, no ni siquiera... Yo no siento se creó el Intran, fue lo único. No, pero está bien, pero los dirigentes, los agentes de DGC, que antes eran AMET, están en la calle haciendo exactamente lo mismo. Claro. No hacen, o sea, la ley no lo forzó a actuar diferente o quizás a adoptar experiencias extranjeras que nos sirvieran. Mire, ahí hay que tomar en consideración que si me preguntan a mí que si yo prefiero, si modificamos la ley para hacerla más moderna o modificamos el comportamiento de los actores, yo prefiero modificar el comportamiento de los actores. Pero definitivamente hay algunos aspectos en la ley que tienen que ser avanzados. Por ejemplo, cuando pasa un accidente de tránsito, Maribel ya acaba de decir cuáles son las responsabilidades que tiene una persona, pero también cuáles son las responsabilidades que tiene la autoridad. Cuando hay un accidente de tránsito que implica la muerte de una persona, lo ideal es que se haga una investigación profunda, independientemente de que supuestamente haya sido simple y llanamente un accidente de tránsito y nadie quiere chocar. Claro. Eso no es así, se tiene que identificar. Y de ese accidente tiene que salir una política pública. Es decir, hay que identificar cuál ha sido la causa. Para eso existen lo que son unas unidades especiales de investigación de accidentes de tránsito que inmovilizan la escena. ¿Qué dice la ley? Eso es en la ley, pero no se ha hecho eso. Pero ¿qué dice la ley? La ley da preferencia Depende a quién remover. choque.
a remover. Depende a quién para, choquen. para que a remover los vehículos porque están obstaculizando, Sí, el obstaculizando el tránsito, tránsito. pero no a marcar, a inmovilizar La escena. para ver cuál fue el origen del accidente de tránsito y a partir de ahí verificar si ha sido la persona, si ha sido un problema en la vía, porque con relación al tema de las vías, aquí en este país hay que hacer a nivel de todas las carreteras, de todas las calles, de todo el país, una auditoría de seguridad vial. Ujú. Yo lo escuchaba más temprano sobre la queja que ustedes tenían de que aquí no se hacen auditoría, pero eso tiene que ver con auditoría financiera, ¿verdad? En materia de seguridad vial hay que hacer una auditoría de seguridad vial de manera que te identifique esa curva no debe de estar ahí, hay que hacer unos ajustes, ahí se necesita luz, Claro. ahí se necesita señalización, Un semáforo. ahí hay un badén, etcétera, todo eso. Entonces nosotros necesitamos que la autoridad haga esa auditoría general y que identifiquen los puntos críticos de este país, y los puntos críticos es cuáles son los impactos donde hay muerte, lesionados graves o simple y llanamente pérdida materiales, pero nosotros necesitamos saber cuáles son los puntos críticos de una auditoría profesional con auditores internacionales. Por ejemplo, para una demostración de que la autoridad sigue haciendo lo mismo y la ley no los ha obligado a actuar distinto, es el tema de los alcoholímetros. Aquí hace como 5 años que vinieron a CDN unos oficiales de la DGC que estaban informando sobre un plan piloto de uso de alcoholímetros. Y yo cuando bajaron del CEL, le dije a Lechuga, que era que estaba dirigiendo la entrevista, digo, vamos a apostar 100 pesos, que eso no se implementa en los próximos 2 años. Han pasado 5 y no se ha 5 y no se ha implementado. implementado. Hay unos cuantos 100 pesos ahí entonces. De muchos 100 pesos. Y no solamente eso, sino que respecto a la ley, tanto a si cambiamos la ley o si la implementamos, la propia ley incluso te dice que tú tienes unos reglamentos de aplicación de la ley. Y de esos reglamentos, que eran como 30, al final quedaron en 24, de los cuales se han hecho 14, pero esos reglamentos no se han aplicado. Los 14 que se hicieron no se han aplicado. No se han aplicado. Y el único que se ha dicho que se va a aplicar y que se ha dicho entre los últimos 3 incumbentes del Intran es el sistema de puntos. O sea, seguimos esperando el sistema de puntos porque hay personas que no están capacitadas para conducir y andan conduciendo. O sea, y eso lo tenemos que tener claro. O sea, no todo el mundo tiene, o sea, el conducir un vehículo no es un derecho fundamental. O sea, si usted no está preparado y si usted no está en la capacidad de usted tener un volante que usted pone en riesgo la vida de suya y de seres humanos, y no solamente eso, sino también, como decía Alba, usted crea también una pandemia dentro del sistema de salud de la República Dominicana, usted tiene que salir fuera de ahí. O sea, usted no tiene por qué estar en el parque. Pero igual, el día que como hay tan poca supervisión, inspección, cuando le quiten la licencia, la gente va a manejar sin licencia. Pero para eso nosotros tenemos que tener la autoridad competente y todos los agentes. Pero no lo hemos mismo que tenido, usted dijo que vinieron aquí los 5. No hemos tenido la autoridad competente para lo otro. Tenemos que tenerlo en las vías públicas, tenemos que tener inspecciones, o sea, regulares, donde se pare a una persona y se le diga, dígame, o sea, no tiene que haber un problema en cuando una autoridad le diga, déjame ver su licencia, está al día, sí, no pasa nada. En cualquier país del mundo que usted va, y yo lo digo, yo que viajo a Europa muy recurrentemente, conduzco con mi licencia de República Dominicana. Yo tengo 90 días para conducir. A mí me han parado un montón de veces. Lo mismo aquí, también están homologadas. Exacto, están homologadas. Usted tiene, sí, usted está dentro del rango de sus 90 días, usted tiene todo al día, bien, gracias. O sea, y no ha pasado nada. Lo mismo cuando aquí si a mí me ha detenido un AMET. Por Inmediatamente cierto, tú se lo paras. Por cierto, doctora, ¿ustedes las han parado en esos países? ¿Las han parado por alta velocidad o por manejar bajo los efectos del alcohol? No. A mí no aclare porque te decía. No, a mí por ninguno de los dos, sino porque en Europa se tiene algo y es que de rutina muchas veces se paran algunos vehículos aleatorios, simplemente, o sea, le dicen, solamente para ver su documentación, sobre todo en carreteras. Estados Unidos no, en Estados Unidos por exceso de velocidad. Por exceso de velocidad. No, yo soy de las que conduzco que todo lo contrario, me viven diciendo, mira, es a tanto que tiene que ir, darle un poquito más porque vas muy lento. Sí. O sea, no. Pero definitivamente estamos frente a un problema de salud pública serio. El tema de los accidentes, la gente aquí conduce muy mal. Ahí esa carretera Duarte es un desastre. Es un desastre. En esa auditoría de que plantea Kelvin, yo no sé si en algún momento se ha pensado a hacerlo. Yo pienso que sí, que debería hacerse, pero yo lo he planteado aquí desde hace mucho. Desde que Danilo Medina, cuando era presidente, planteó
el reto de los 10 millones de turistas, yo dije, traigamos los 10 millones de turistas, pero vamos a dejarlos encerrados en los resorts. No estamos, el país no está en capacidad de diversificar su turismo. El turista que agarra un mapa y sale a recorrer ciudades y países y montañas, nosotros no estamos en capacidad de ofrecerle seguridad a ese turista, empezando por el tránsito, siempre lo he planteado. Usted coge esa carretera Duarte y a cada 100 metros, a cada 50 metros, hay un peligro al acecho. Y todo el que tiene un ventorrillo hace un cruce porque no quiere ¿Lo están corrigiendo ahora? No lo están corrigiendo. No. No lo están corrigiendo. Están oficializando algunos cruces. Pero yo te voy a poner el ejemplo de La Vega. La principal estación total de La Vega, que es famosa ahí porque hay un restaurante, esto, lo otro, está a 100 metros del distribuidor de tráfico que te entra hacia La Vega. Y a ellos le tienen un cruce ahí, al frente de la bomba, cuando tú puedes llegar a 100 metros para tú retornar de manera segura. Y entonces no lo están resolviendo, en algunos casos lo están oficializando. Que me oiga Licho de Obra Pública, que él es amigo mío y lo sabe. En algunos casos lo están oficializando. Y en otros lados, donde ya ellos hicieron el tercer carril, ya los motoristas que hicieron su cruce ahí, y tú crees que si yo lo veo una vez a la semana que yo paso por ahí, los policías no lo ven si patrullan por ahí. Sí, lo ven. Lo ven. Y en la autopista Duarte, que la verdad, que es la que nos lleva a nuestro hermoso Cibao, yo creo que en estos momentos debe de ser una prioridad nacional. O sea, no solamente por el empuje que ha tenido Santiago, porque se está abriendo a un turismo, no solamente un turismo ecológico, un turismo de playa, que tal vez para la zona norte, Puerto Plata está de moda. eso, sino porque al final debe de haber turismo, Santo Domingo, claro. Santiago, o sea, hay mucho turismo y lo va a haber, incluso recientemente lo vimos, o sea, ya están llegando vuelos de Europa directamente a Santiago. Claro. ¿Qué vamos a hacer con esos turistas que quieran venir a conocer la zona colonial? O sea, debemos de necesitan un mínimo de seguridad. Es que el turista europeo que se bajó en el aeropuerto de Santiago, modernísimo ese aeropuerto, el que se bajó ahí quiere llegar a otros lugares con un mapa, en un carrito que rentó. Necesita primero que las señales de tránsito sean equivalentes a las que él ve en su país, que es desarrollado. Pero además que él tenga la seguridad de que nadie se le va a meter en un cruce. Pero además de que no va a venir un camión a hacerle un corte pastelito o un guagüero. O sea, necesitamos avanzar ahí. Yo pienso que la ley 6317 nos dejó haciendo lo mismo. Y cambió al Intran de nombre. Antes, ¿cómo era que se llamaba? OTTT. Oficina de Tránsito y Transporte Terrestre. Exactamente. Y a la AME, que antes se llamaba AME, le llama DGC. Pero lo dejó haciendo igualito. Los DGC están igualitos debajo de la mata de mango de la esquina. Acechando de que a ver si tú te cruces rojo. Sí, ahí. Pero si tú te cruzas en rojo, te fuiste porque él no te cae atrás. La idea de la ley es profesionalizar a esas personas, establecer unidades técnicas. En el caso de lo que tiene que ver con las auditorías de seguridad vial, el modelo más, digamos, que nosotros podemos apoyarnos es el modelo australiano y el chileno, pero hay que hacerlas porque eso que tú comentabas, Wilkin, tiene que salir en la auditoría. Es decir, si hay accidentes de tránsito, todo tipo de accidentes de tránsito, tiene que salir y ahí tiene que salir cuál es el peligro que se genera en ese tipo de cruces. Tú sabes que escuchándolo a ustedes, escuchando al empresariado, ayer estaba en el dentista y para esperar me inscribí en un seminario que tenía la CEPAL. Se llamaba Virtual, sí. Era presencial y virtual. Tú tenías la opción. Y entonces dije, bueno, en lo que me basa mi operación de mi boca, yo voy a escuchar a esta gente, que era el rol del sector privado. Oye, pero eso es moderno. El sector privado en las políticas públicas. Oye, eso. Y escuchándolo a ustedes, es un tema de educación, el tema del tránsito, él lo decía. Pónmele sanciones que me obliguen al conductor a capacitarse en estos 4 meses. Usted no va a conducir, pero usted le vamos a enseñar cómo se conduce, ¿verdad? Lo decía Kelly. Sí, pero hay que darle en los bolsillos también. Hay que darle en los bolsillos también para que le duele. El sector privado ha insistido, no va a haber avances y continuación de crecimiento si aquí nosotros no mejoramos el sistema educativo y ponemos al sector productivo con la empleomanía capacitada necesaria. Y eso
Y ahora pensando, es transversal a todo lo que hacemos. El tema de la educación. Si tenemos ciudadanos más educados, tendremos menos accidentes. Tendremos ciudadanos que cumplan con la ley, que respetan a la autoridad. Pero también tenemos que importar menos talentos. Claro. Que importar menos talentos porque lo vamos a tener aquí dentro. Entonces, yo entiendo, es una reflexión que tengo varios días en la cabeza. Este es el momento para hacer todas esas reformas. El presidente Abinader está en su mejor momento. Un empresariado que quiere calidad y que quiere aportar. Ciudadanos que quizá estamos dispuestos a que nos apliquen la ley de una manera más consciente. Está bien, no afecta el bolsillo, pero si tú me enseñas cómo hacerlo mejor, quizá yo esté dispuesto a hacerlo. O sea, yo creo que aquí lo básico es que no eduquen. Sí. Que no eduquen. Y ojalá que el presidente, que yo no sé si eso va a pasar, pero he oído a personas muy influyentes decir que aquí obligatoriamente va a haber que tener una alianza público-privada para dirigir el sistema educativo. Sí. Los políticos han fracasado dirigiendo las políticas educativas. Sí. Este es el momento. Y eléctricas. Y también, eso definitivamente. La sede, vamos a hacer un programa de las sedes. No podemos seguir gastando 1.700 millones, va a subir este año, de dólares para subsidiar las EDES. La sede. Entonces, educación, y este es el momento, presidente, para que usted genere confianza en todos, en el sector productivo y en la población. Cásese con la gloria que usted no vuelve en el 28. Claro. Bueno, el presidente... Ponga gente que resuelvan estos problemas. No, o por lo menos que nos hagan avanzar a otro nivel y dejen de estarse robando los cuartos, porque dinero tenemos. Mucho. Y se está desperdiciando y lo están llevando en los bolsillos. Entonces, y el presidente decía que este año lo que se quería hacer era tener educación de calidad, y cuando se habla de educación no solamente se tiene que hablar de educación en el sistema, transversal. O sea, en el sistema educativo básico que conocemos, dígase, para aquí la hay lectura y la escritura. dos elementos esenciales que son transversal a todo lo que hacemos: educación y medio ambiente. Sí. Educación y medio ambiente. Y bueno, le hacía la referencia de la CEPAL porque es el problema que tiene América Latina y el Caribe. Con el tema de la pandemia retrocedimos la región completa en temas de educación. Y entonces hay unos retos importantes para el tema productivo en todos nuestros países, en los 33 países de América Latina y el Caribe, de temas de educación, pero el de nosotros es grave. El de nosotros es grave. ¿Verdad que sí, Kelvin? Sí, es así. Entonces, aspectos concretos. Yo quisiera saber dónde estudiaron ellos dos. Aspectos concretos que hay que... Yo quiero saber dónde estudiaron ellos dos, Wilkin. De verdad, porque el abogado, hay abogados que no salen así de la UAS. Bueno, hay otros que sí. No, yo soy hechura del sistema público dominicano. O sea, yo soy guastiana. ¿Y tú qué? Pero adoptada en Pucamaima. ¿De dónde tú eres? En Unive, estoy en Unive. Ay, en Unive. No, el sistema público combinado con la Iglesia Católica da gente como yo. Aspectos concretos. Pero tengo una maestría de la UAS, así que yo también soy guastiana. No. Aspectos concretos que hay que revisar de la ley. Bueno, como ya para resumir lo que habíamos visto, en lo que tiene que ver con la ley, aumentar las penas de manera muy particular en lo que tiene que ver con el comportamiento como el chocar, que es el pegar y correr o hit and run, en exceso de velocidad, y lo que tiene que ver también con bajo los efectos del alcohol, eso, y lo que tiene que ver con la obligatoriedad de hacerse las pruebas de toxicología o alcoholimetría a requerimiento de la autoridad, de manera muy particular cuando ha habido un accidente de tránsito que ha involucrado la muerte de una persona o lesiones. Eso es lo que tiene que ver con parte de la modificación. En cuanto a las oportunidades de mejora de los ciudadanos, yo quiero hacer un llamado, y es el siguiente. No hay ninguna razón, por ejemplo, para tú andar en la zona urbana, en la zona metropolitana, en el Distrito Nacional o en parte del Gran Santo Domingo, para usted andar a más de 60 kilómetros por hora. Si usted de manera particular y de manera responsable quiere evitar la posibilidad de usted verse involucrado en un accidente aparatoso, no hay ninguna necesidad de andar a más de 60 kilómetros por hora. Usted lo calcula, lo que nos están escuchando ahora mismo, que van a más de 160, a más de 60, a más de 100. Que le bajen un chin. Es decir, nosotros tenemos que empezar por bajar la velocidad. Lo segundo es
tratar de no conducir bajo los efectos del alcohol, buscarse un conductor designado, tomar en la casa, las personas que consumen sustancias. ¿Cuánto igual. sería la pena justa para un accidente con muchos agravantes? Bueno, comparado, se pudiera, viendo el sistema comparado, pudiera, porque tampoco queremos ser tan extremos con Estados Unidos, un caso de estos, de lo que están en la palestra, puede incluso involucrar hasta 30 años. No queremos ser tan extremos, pero sí entendemos que la superagravante con relación al cuidado que tú tienes que tener cuando tú transportas muchos pasajeros o son niños, sí. eso ahí aplica una técnica que es superagravante que pudiera incluso involucrar más de 10 años. Eso es para los que conducen, por ejemplo, autobuses. Sí, los autobuses escolares. Exactamente. Ellos tienen un régimen especial de cuidado. Y un individuo que se fue en rojo a las 2 de la mañana porque salió de la discoteca y él entiende que un superhombre y el vehículo llega exactamente, solo. y el vehículo de estos poderosos también. La pena justa, ¿cuánto pudiera ser? Lo primero es que nosotros tenemos que empezar a definir ese comportamiento en particular como penal, independientemente de que haya habido exacto, o no la haya. calificación, la calificación. Es decir, Eso es lo que me si tú lo haces y no hay ningún muerto, el solo hecho de tú hacerlo, el crear un riesgo de esa magnitud en Estados Unidos y en Europa, eso se considera ya como un delito porque es técnicamente un homicidio. Es lo mismo que pasa con el fentanilo. El fentanilo empezó como venta de droga, como había mucha muerte, se convirtió en asesinato y ahora las autoridades norteamericanas están tratando de identificarla como terrorismo. Es decir, tú estás generando un riesgo a sabiendas de que ese riesgo se puede producir y decides incurrir en eso. Todo el que anda haciendo carrera en la calle sabe que puede matar a alguien. Claro. Sí. Entonces el hecho de que no lo mate no quiere decir, o el hecho de que tenga un accidente no es justificativo decir, eso simple y llanamente fue un accidente de tránsito y nadie quiere chocar. Nosotros no estamos de acuerdo Bueno, con eso. muy bien orientados que estamos hoy. Estuvimos hoy enterados, de verdad. Yo que siempre cuento aquí de un caso que le dimos cobertura noticiosa. Un dominicano en Puerto Rico se cruzó en un semáforo en rojo, lo detuvieron y le aplicaron el protocolo. ¿En qué consiste el protocolo? Como usted se cruzó en un semáforo en rojo, usted tiene que bajar del vehículo, se le pone el alcoholímetro y además se le hace una revisión al vehículo completo. Y cuando le hicieron la revisión al vehículo completo, el tipo llevaba $500,000 en el baúl del carro. ¿Y qué ocurrió? Que él no pudo justificar acusación de lavado y todo eso, aparte de la multa de tránsito. ¡Ay! O sea, estamos hablando de que se aplicó un protocolo, fue de que el tipo No se lo fue en estaban semáforo. persiguiendo por No, por lo estaban lavado persiguiendo ni por nada. Simplemente se cruzó en un semáforo en rojo y le aplicaron un protocolo. Eso- Aquí no hemos tenido la capacidad de evitar que el tipo se vaya en semáforo en rojo, pero tampoco de agarrarlo después que se va. Quizás se fue en rojo porque ya él estaba huyendo de algún requerimiento De algún que le había requerimiento. hecho una autoridad. No, y tenía que llegar rápido a O guardar esos simplemente a cuartos. guardar, exacto, el O, peligro. o de- qué dominicano estaba dispuesto a hacerlo aquí. $500,000. No, pero mira qué 500,000 pasa con el dominicano. El dominicano generalmente cuando sale de su país tiene un comportamiento totalmente Por diferente el miedo, al que tiene. por el miedo Por al- el miedo al régimen de consecuencia. O sea, y eso es lo que no debería de ser. O sea, tendríamos que tener ese comportamiento en la República Dominicana, sobre todo porque es nuestro país y el que más debemos de cuidar, donde está nuestra gente. Entonces creo que también el tema de empezar con la educación vial, o sea, como decía Claro. Alba, o sea, el tema de educación. El o sea, caso eso reciente- debemos de tenerlo instaurado en el sistema educativo dominicano. El caso reciente de la joven venezolana Scarlett Mujica, Tenemos que terminar. que atropelló a Julio César de la Rosa, hijo del presidente de Adoco. Se habla de que ella abandonó la escena, luego encontraron el vehículo escondido en la casa de un vecino, pero nosotros que leímos el expediente no vimos si se le hizo alguna prueba a ella de alcoholemia y ese tipo de cosas. El protocolo en una situación como esa, ¿qué debe decir a partir de lo que pudiera redactarse como reglamento? Porque no tenemos el reglamento todavía, ¿verdad? Mire, ahí lo que hay que tomar en consideración es lo siguiente. El accidente de tránsito, al momento de producirse el accidente de tránsito, hay que hacer un levantamiento de la escena, salvo que la persona se vaya. Aquí nosotros hace un momento hablábamos de la posibilidad de
para preservar la seguridad personal, no detenerse a auxiliar, sino que presentarse a la autoridad más próxima. Eso es lo que establece la ley y es lo que establece la jurisprudencia constante norteamericana, de que tú irte del lugar, abandonar la escena para ir a reportar es una cosa, y abandonar la justicia, tratar de eludir la justicia es otro comportamiento y no es un mecanismo de defensa. En el caso particular de ella no se hizo una prueba de alcoholimetría ni toxicológica. Por lo menos que nosotros sepamos. A tiempo, es decir, porque ella apareció luego de 2 días del hecho. 48 horas. Tengo entendido que fue solicitada por parte del Ministerio Público y fue ordenada por parte de la jueza, pero ya había pasado un buen tiempo. No tengo constancia de que se haya realizado porque esa prueba que es invasiva, hay algunos procedimientos que, independientemente de que se trate de la autorización de un juez, va a necesitar la colaboración de la persona, y la Constitución dice que tú no tienes la obligación de someterte. Por eso la solución que le buscan en otros países es que si tú no te sometes voluntariamente, entonces tú tienes una pena que puede ser privativa de libertad y la cancelación de la licencia por 4 años. Bueno, llegamos al final. Bueno, ya ustedes saben, 14 reglamentos de la ley de tránsito que la barbaridad se hicieron pero no se cumplen. Y otros 10... Sí, se completó el proceso de la ley. Pero que no se cumplen. Con los reglamentos y todo eso. Pero que no se cumplen. Y hay otros 10 que no se han hecho. Que hay que hacerlo. Así es, ¿verdad? Sí, Esa es la cuenta. Sí. Bueno, pues ya tienen mucho trabajo los congresistas. Sí, sí. No, porque el reglamento no lo hacen los congresistas. No, el reglamento lo hace el Intran. Con las posibles modificaciones. Pero exacto. Modificaciones, modificaciones a la ley. Nada de acusar a las aseguradoras ni al ciudadano. No. Tampoco. Lo que yo he dicho de la aseguradora y del sistema de justicia está claro. Alexis, cuando choquen tu vehículo, mira, lo único que te va a decir la aseguradora para no pagarte los daños completos es: vete a juicio 2 años o 3 años y ahí gano yo. Te dicen así. Te lo dicen así. Y qué bueno que tenemos un Congreso nuevo. Porque la justicia está actuando en complicidad de las aseguradoras. Consciente. Y las aseguradoras son unas abusadoras. Mentira. Y los jueces son unas abusadoras, porque si eso se decidiera en 2 meses, la aseguradora no te dijera eso. Mentira, no se lleve. Si eso tuviera una solución. Lo que pasa es si eso tuviera una solución. La ley no tiene sanciones. Si eso tuviera una solución en 2 meses, el asegurador te pagara todos los daños. Mentira. Pero no te lo paga porque tiene el sistema judicial a su favor. No se lleve de eso. Congresistas que llegan el 16 de agosto. Sabiendo que tiene la culpa y sabiendo que tiene que pagar. Tránsito 63-17. Será hasta el próximo sábado. Gracias, Maribela. Gracias, Kelvin. Gracias a ustedes.